como palmera y cedro, como palmera y cedro. Vamos a irnos al Salmo 92, vamos a leer desde el verso 12 hasta el 15. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor de esta manera y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Bien, hermanos, vamos a compartir en este momento la palabra del Señor. Precisamente ahí, hermano, como le decía, vamos a meditar en como palmera y cedro. Mira lo interesante, lo que nos dice la palabra del Señor en esta noche. Aquí es donde nosotros vamos a estar compartiendo. Voy a compartirle esta palabra que el Señor me regalaba precisamente este día. Eso está calientito, hermano. Ese alimento está calientito. Este día el Señor me regalaba esta palabra. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, dice el versículo 12. Nos vamos a quedar un ratito ahí en ese versículo. Y como palmera y cedro. Mira, hermano, aquí nos está diciendo que el justo va a florecer. Está haciendo una comparación del justo con la palmera y el cedro. Mire esto, qué interesante. Está comparando al justo como una palmera y un cedro. Ahora, dice aquí que el justo va a florecer como la palmera, pero crecerá como el cedro. Va a florecer y va a crecer como palmera y como cedro. Ahora, mira, hermano, para nosotros poder beneficiarnos, hermano, de lo que la palabra en este momento, aquí en estos versículos nos está diciendo, para nosotros poder, hermano, beneficiarnos de las bendiciones que la palabra misma tiene para nosotros, hermano, hay un requisito. Y dice la palabra del Señor que el justo va a florecer. Es decir, que no cualquiera va a florecer, sino que solamente el justo va a florecer. Y solamente el justo va a crecer como cedro. Aquí es bien claro que la condición o el beneficio se lo llevan los justos. ¿Y quiénes son los justos? Porque alguien puede decir, pero ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los que se creen justos? A lo mejor hay gente que puede malentender esto y decir, pero es que ellos se creen justos o solo algunos se creen justos. La palabra del Señor nos enseña claramente, hermano, que sí, nosotros, los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, somos justos. Y yo quiero que usted me acompañe a la carta a los Romanos, el capítulo 3. Carta a los Romanos, el capítulo 3. Hermanos, si usted tiene Biblia ahí, por favor, abra las escrituras para que usted vea y se convenza que lo que nosotros le estamos diciendo en este momento está escrito en la palabra del Señor. No es invento humano, sino, hermano, es lo que está establecido en la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, hermano, el verso 22. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Bienvenidos a los que se están agregando. Bienvenida, madre, que Dios te bendiga. Vamos a ver capítulo 3 de Romanos, el versículo 22 dice de esta manera. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Miren lo que dice. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. El 23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Mire qué bonito lo que dice. Entonces, según la palabra del Señor, dice que el que cree en Jesucristo y ha puesto su esperanza en Jesucristo, quien limpió, quien perdonó, quien lavó todos los pecados, ese es justo. Si usted ha puesto su esperanza en Jesucristo, no en nadie más, hermano, y yo tengo que aclararlo, y perdóneme que realmente quizás esto es un tema de confusión y hasta de controversia, hermano. Y es que no tenemos que poner la confianza en ningún santo, no tenemos que poner la confianza
confianza en ninguna persona. La palabra de Dios es clara y dice que solamente son justos los que ponen su confianza y esperanza en el Señor Jesucristo. Se lo leo una vez más, el verso 23 dice de esta manera: pues todos hemos pecado. Mire esto, nadie es justo por sus propias cuentas, nadie. Todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, nadie. Pero dice el verso 24, sin embargo, Dios nos declara justos gratuitamente. Nos declara justo gratuitamente. ¿A cualquiera? No. Mira quién declara justo gratuitamente y bondadosamente: por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Por medio de quién nosotros somos justos? Por medio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús, que Él vino a este mundo, murió por nosotros, hermano, y nos ha entregado vida eterna. Cuando nosotros le recibimos a Él en nuestro corazón, hermano, entonces nosotros pasamos a ser justos por medio de Jesús. No porque nosotros seamos justos en nuestras propias fuerzas, pues nadie es justo. Todos, dice la Reina Valera, están destituidos de la gloria del Señor, porque todos han pecado. Pero solo aquel que pone su confianza, que pone su esperanza en el Señor Jesucristo, entonces ese pasa a ser justo. Ahora bien, para los justos, para los que han recibido al Señor Jesús en su corazón, para los que ponen su confianza en el Señor Jesús, no hay nadie, no hay ningún santo, no hay ninguna persona, hermano, que pueda salvarle. Solamente el Señor Jesucristo lo hace justo. Solamente Él, hermano, cuando usted lo recibe en su corazón, hace una oración y le dice: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Es ahí donde usted es justificado por medio de la sangre del Señor Jesús. Amén. Ahora, para los justos, dice el capítulo 92 del Salmo: el justo va a florecer. ¿Cómo va a florecer? Como la palmera, y va a crecer como el cedro en el Líbano. Esta promesa es para los justos. Ahora, quiero hablarle un poco acerca de la palmera y del cedro, porque usted me puede decir: pero la palmera y el cedro, ¿por qué será que el Señor en su palabra nos compara como palmeras y nos compara como cedros? Y es que la palmera y el cedro, hermanos, son árboles, hermanos, que tienen ciertas características que los justos tenemos y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, o muchas veces, hermano, quizás conocemos ciertas cosas, pero no las aplicamos en el momento que deberíamos de aplicarla. Le explico. Primero, la palmera. Le voy a hablar un poco acerca de la palmera. Esto es bastante profundo, pero más sin embargo yo se lo voy a hacer bien así por encima, digámoslo de esta manera. La palmera, hermano, es un árbol muy alto, muy esbelto. Se dice que la palmera llega a medir hasta 30 metros de alto, hermano. Yo no sé, bueno, yo creo que aquí casi todo lo que en el buen salvadoreño nosotros hemos visto un palo de coco, le decimos nosotros. Nosotros no andamos diciendo el árbol, la palmera, nosotros decimos el palo de coco. Yo creo que aquí la mayoría de nosotros hemos conocido, hermano, eso, un árbol, un palo de coco, una palmera, y nosotros nos hemos podido dar cuenta su altura, y dice de que puede llegar a medir hasta 30 metros de alto. Su tiempo de vida, escuche esto, es aproximadamente hasta 200, hasta 300, dicen algunos, 300 años de vida. Es decir, que viven bastante, es decir, que pueden pasar mucho tiempo vivos de estos árboles. También una de las características, y esto es bien interesante, hermano, es que escuche esto, según los estudios, la palmera puede crecer, escuche esto, en cualquier terreno. Es decir, que la palmera usted la planta en un lugar, hermano, donde haya agua, donde haya nutrientes, la palmera va a crecer. Y si la planta en un lugar donde sea árido o cálido, va a crecer. No importa dónde usted plante una palmera, se dice, según el estudio, que la palmera puede crecer en cualquier tipo de tierra, y crece, escuche bien, crece mucho mejor en los lugares de alta presión, es decir, donde hay mucho calor, donde la tierra es bastante cálida. Esas son características de la palmera. También se dice, mire esto, según otras características de las palmeras, sus raíces, hermano, pueden llegar a medir, escuche esto, hasta 300 metros de profundidad. Mire qué interesante, es decir, que la palmera usted la ve y es bastante alta.
son altos. Imagínense que llega a medir hasta 30 metros. Pero dice que de profundidad, es decir, sus raíces llegan a medir hasta 300 metros. Es decir, hermano, 10 veces más de lo que nosotros podemos verlo de alto. Porque imagínense que son 30 metros de altura, superficie, lo superficial. Pero lo que va por dentro mide hasta 300 metros. Mire qué grandes son las raíces, qué extensas. Se extienden mucho más por dentro que lo que se puede ver en la superficie, por fuera, como nosotros diríamos por ahí, ¿verdad? Ahora, esto, hermano, refleja el porqué de las palmeras se mantienen fuertes y firmes ante las tempestades. Yo no sé si más de alguna vez yo haciendo ese mensaje recordaba o recuerdo que si usted en algún momento ha visto alguna película o alguna noticia acerca de huracanes y cosas así, hermano, usted se da cuenta de que las palmeras se doblan bastante, pero difícilmente, no es que no se caigan. Hay muchas que se llegan a caer, hermano, cuando los fuertes vientos, los huracanes son tan fuertes, sí, llegan a quebrarse. Y esto es algo bien singular que yo notaba, y es que si usted se da cuenta, algunas se quiebran a la mitad o se parten, pero casi nunca salen desde la raíz o se arrancan desde la raíz. Es muy difícil eso, y en otras ocasiones se doblan tanto, pero no, el fuerte viento muchas veces no las logra arrancar. ¿Por qué razón? Porque tiene raíces profundas, porque sus raíces son 10 veces más de lo que puede ser superficialmente de alto. Imagínese usted. Ahora, la palabra del Señor en el Salmo 92 dice que el justo va a florecer como la palmera. Florecer. Cuando habla de flor, en este versículo está hablando contextualmente acerca del fruto. ¿Por qué razón? Porque sin flor no hay fruto. Usted puede ver un árbol, no de repente va a dar el fruto. Usted ve un palo de mango, hermano, usted no ve que de repente salen los mangos. No, por el contrario, lo primero es la flor. Entonces, sin flor no hay fruto, y es por esto que la palabra del Señor dice que el justo va a florecer como la palmera. ¿Por qué razón? Porque el justo va a dar frutos como da la palmera, hermano. Aleluya. Mire qué bonito esto. Ahora, se dice que la flor de la palmera, por lo general, no es que siempre sea así, pero por lo general, hermano, se preparan en el verano, pero normalmente la palmera todo el tiempo da fruto. Tiene una característica muy especial, y es que la palmera da fruto en todo tiempo. Esto es con respecto a la palmera. Ahora, con respecto al cedro, porque dice el verso 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Qué es un cedro? Bueno, el cedro también es un árbol. Mira, aquí la palabra del Señor nos compara con palmera y cedro. ¿Qué es un cedro? Es un árbol. Se dice que su nombre cedro viene del árabe cedrus, que literalmente, no me voy a profundizar, explicarle todo, significa literalmente fuerza. Cedro significa fuerza. Ahora, el cedro es fuerte, es un árbol fuerte. El cedro es un árbol, hermano, que se dice que crece en terrenos difíciles también. Mire esto, tiene una característica muy parecida a la palmera. Se dice que el cedro puede, hermano, crecer en terrenos sumamente difíciles. No son árboles que van a hacerse afectados se van a ver afectados por el frío o por el calor, para nada. El suelo puede ser templado, puede ser árido, puede ser de todo tipo, y el cedro crece. No tiene nada que ver el suelo, no tiene nada que ver el terreno, el cedro crece. Se dice que los cedros soportan climas súper calurosos, pueden soportar climas súper calientes, a la vez pueden soportar climas sumamente fríos que pueden bajar hasta los 30 centígrados bajo cero. Imagínense. Es decir, que soportan todo tipo de clima, pueden crecer en cualquier tipo de terreno. Mire las características del cedro. Y otra característica que me llamó la atención bastante es que el cedro lo usan
y es muy apropiado, es muy usado, escuche esto, para construir las casas de los reyes. Y veía esto, hermano, para los que han leído este libro de los reyes, Primera de Reyes, hermano, si usted se da cuenta, cuando el rey Salomón estaba construyendo el templo del Señor, uno de sus materiales para poder construir el templo del Señor, ese templo glorioso que le hizo a nuestro Señor Todopoderoso, hermano, uno de sus herramientas, de lo que él usó, hermano, uno de sus instrumentos fue el cedro. Y es por eso que dice aquí que el cedro es muy apropiado para construir las casas, los templos o las moradas de los reyes. Mire qué bien. Otra de las características que le voy a mencionar es que dice que el cedro también sus raíces suelen irse a lo profundo, a lo profundo, a lo profundo. ¿Por qué razón? Porque en la profundidad encuentran humedad y es ahí donde ellos se mantienen, de esa humedad, de esas fuentes que se encuentran en lo profundo. El cedro lo sabe y por eso expande sus raíces hasta lo profundo, hasta encontrar humedad, hasta encontrar agua para sostener o para alimentarse y mantenerse. Mire esto, qué interesante. Ahora, sabiendo y conociendo estas cosas, hermano, la palabra del Señor nos dice que usted y yo, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra del Señor que somos justos, y como justos el Señor nos manda a florecer como la palmera, como justos el Señor nos manda a crecer como cedros, hermano. Entonces, precisamente uno de los puntos que yo quiero hablarle en esta noche, haciendo esta comparación con la palmera y con el cedro, primera cosa, hermano, que yo quiero decirte en esta noche, es que en el camino del Señor, en el reino del Señor, hermano, tú y yo debemos de crecer espiritualmente, crecer emocionalmente. No le digo físicamente porque algunos ya no tenemos remedio crecer, hermano, ya físicamente, ya no podemos crecer físicamente, pero vámonos, hermano, a lo más importante, a lo que verdaderamente a usted y yo nos compete, y es lo espiritual, lo emocional. Dios te bendiga, Ronnie, qué gusto tenerte con nosotros. Dios te bendiga. Crecer, el Señor nos manda a crecer espiritualmente. Por eso dice la palabra del Señor que el justo va a crecer como el cedro en el Líbano. Va a crecer porque el Señor nos ve a nosotros, nos compara con este árbol que dice que no importa, hermano, el terreno donde ellos se encuentren, ellos crecen. La palmera y el cedro tienen esta característica muy, pero muy parecida, y es que no importa donde ellos estén plantados, ellos crecen. No importa el terreno tan difícil, tan árido donde ellos puedan estar, ellos crecen. Y el Señor lo que quiere de usted y de mí es que crezcamos espiritualmente. Es que, hermano, no podemos seguir siendo los mismos. Desde el momento que recibimos a Cristo, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente, y conforme pasa el tiempo, hermano, nosotros deberíamos de ir creciendo espiritual y emocionalmente, no seguir batallando con las mismas cosas. Por el contrario, el crecimiento habla, hermano, de lo que a mí antes me hacía llorar, me hacía caer, me hacía, hermano, detenerme en la obra del Señor. Ahora, hermano, yo tengo que seguir adelante porque he aprendido que el Señor ha estado conmigo y estará conmigo siempre. Eso es crecimiento. Pero cuando nosotros, hermano, la misma circunstancia, el mismo problema, la misma dificultad nos bota, nos desanima, nos hace retroceder, nos hace renunciar a privilegios, nos hace dejar de congregarnos, hermano, nosotros no hemos crecido. Y yo quiero decirte en esta noche que el Señor quiere que usted y yo crezcamos como la palmera, que crezcamos como el cedro en el Líbano. Es decir, que el crecimiento es parte del justo, el crecimiento es parte del cristiano. Es decir, que cuando hay un cristiano que no crece en las áreas espirituales, en las áreas emocionales, hermano, ay, hermano, algo está mal ahí, algo anda mal ahí, porque la palabra del Señor me dice que debemos de crecer. Nos manda a crecer espiritualmente, nos manda a crecer emocionalmente. Si usted ha aceptado a Cristo hace 10 años, hermano, y usted me dice a mí que aún, hermano, usted no sirve en la iglesia, que aún, hermano, usted no puede hacer nada, usted no predica, usted no hace nada, hermano, algo anda mal ahí. Tiene que haber un crecimiento en el cristiano, en el justo debe de haber un crecimiento, hermano.
Si la palabra del Señor me compara a mí, lo compara a usted como el cedro y la palmera, es que no importa el terreno. Porque usted puede decir, ay, pero es que el lugar donde yo estoy, a mí no me dan oportunidad. En el lugar, crezca, hermano. Dice la palabra del Señor que el cedro y la palmera crecen, no importa el terreno donde ellos estén. Es más, una característica de las palmeras es que dice que la palmera crece mucho más. Escuche bien, según los estudios, se revela que la palmera crece mucho mejor bajo presión, en terrenos sumamente cálidos y sofocantes. Escuche esto. Es decir, que donde más presión hay, donde más quizás calor, donde más, hermano, algo angustioso hay, es donde más crecimiento debe de haber en nuestra vida. Si usted me dice, hermano, que el lugar donde está, es que ahí no me toman en cuenta, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo hacer lo otro, algo anda mal, hermano, porque usted debe de crecer no importando el terreno. Usted debe de crecer, yo debo de crecer, hermano, no importando el lugar donde estamos. El Señor nos manda a crecer. El crecimiento es parte del cristiano. Sí, hermano. Y entre más difícil sea el terreno, crece mejor el justo. Aleluya. Entre más difícil sea el terreno, tu crecimiento será mayor y mejor, hermano. Tú tienes que creerte esto. Tú tienes que recibir esto, hermano. Porque no hay excusas. No pueden haber excusas diciendo, yo no crezco porque es que el lugar donde yo estoy. Yo no crezco porque el ambiente donde yo estoy no es el más adecuado para mí. No, hermano, la palmera y el cedro no le importa el ambiente. No le importa si hay frío, si hay calor. No le importa, hermano, el cedro y la palmera. El lugar donde ellos están, ellos crecen. Todos los demás árboles se pueden quedar ahí, pero ellos crecen. Tienen esa característica peculiar que ellos crecen. Quizás los demás árboles, hermano, donde árboles se secan porque el terreno no es el adecuado para ellos, el cedro y la palmera crecen. Aleluya, hermano. Mira esto. Nosotros no somos como los otros árboles. Si nosotros nos vamos a la palabra, nos compara con la palmera y el cedro. Y característica principal de ellos es que el terreno puede ser templado, el terreno puede ser difícil, el terreno puede estar frío o caliente, el terreno puede estar caluroso o de invierno. Ellos crecen. Que se queden los demás. Pero si tú eres justo, si yo soy justo, vamos a crecer, hermano. No importando en el terreno donde estemos, vamos a crecer. Primera cosa, hermano, crece. Di conmigo, debo de crecer emocional y espiritualmente, debo de crecer. Segunda cosa que quiero decirte de esto, que tus raíces sean más profundas que tu altura. ¿Me escuchó esto, hermano? Que nuestras raíces sean más profundas que nuestra altura. Porque muchas veces, hermano, vemos superficialmente a un hermano, vemos superficialmente a una hermana y decimos, ah, qué bueno, ella se ha mantenido en el camino, él se ha mantenido en el camino. Ve, hermano, pero se ha mantenido porque sus raíces están profundas. Se ha mantenido ese hermano. No creas, hermano, que ha sido porque simplemente no. Es el poder de Dios que ha sostenido esa vida. Y porque este hermano y esta hermana ha dejado que sus raíces crezcan. Es decir, que donde se plantó, donde el Señor la plantó, se ha quedado. Y nada la ha movido, nada lo ha movido. Porque mira, hermano, hoy tenemos cristianitos que, discúlpeme que se lo diga, pero que andan de iglesia en iglesia, hermano. Y así como van a haber raíces. No van a haber raíces. Y es por eso, hermano, que muchos van unos días a la iglesia y después ya no van a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no hay raíces. ¿Por qué razón, hermano? Porque no dejamos, hermano, que nuestras raíces crezcan en lo profundo. ¿Sabes por qué es importante dejar que nuestras raíces, hermanos, se expandan, se extiendan hacia lo profundo? Número uno, porque según la característica del cedro, hermano, en la profundidad, ahí se encuentra agua, ahí se encuentra humedad. Y la palabra del Señor me enseña a mí que el Señor, aleluya, el Espíritu Santo de Dios corre sobre nosotros como fuente de agua viva, dice la palabra de Dios. Es ahí, hermano, en la profundidad donde encontramos al Señor. Es ahí donde nos encontramos ese alimento para nuestra alma. Es en la profundidad donde encontramos esa agua de vida, hermano, que nosotros necesitamos para seguir adelante.
Y número 2, hermanos, ¿por qué razón es importante que nuestras raíces sean profundas? Porque pase el viento, la marea, la tempestad, hermano, el viento que quiera venir, nada te va a mover, nada te va a arrancar, nada, hermano, te va a alejar del camino del Señor. Por el contrario, vas a permanecer y vas a estar firme, hermano, ante cualquier situación, ante cualquier tempestad, te vas a mantener. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no dejamos que nuestras raíces sean profundas? Cuando solamente, hermanos, queremos ser cristianos que nos vean con una Biblia. Cuando solamente queremos ser cristianos, hermanos, que pasen el tiempo y que bueno, porque me vean que voy a la iglesia, porque me vean que me congrego en tal lugar. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros no dejamos que esas raíces profundicen? Viene la tormenta, viene la tempestad, vienen los problemas, las dificultades. ¿Y qué hacemos? Nos vamos de la iglesia, nos alejamos del camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hay raíces profundas, porque no dejamos que esas raíces se profundicen. ¿Y dónde lo vamos a lograr? En la intimidad, hermano. Es ahí donde las raíces se profundizan. Es ahí, hermano, donde ese crecimiento, más que el superficial, va creciendo por dentro, hermano. Y esto es lo que nos mantiene cuando vienen las fuertes tempestades, cuando vienen los fuertes vientos, hermano. Eso es lo que nos hace estar firmes. No nos hace estar firme, hermano, el hermano, la iglesia, el pastor. No, es Dios que te hace estar firme cuando tú le estás buscando. Cuando tú entras en tu aposento y le buscas al Señor de corazón. Ahí es donde tus raíces se van profundizando cada vez más. Y cuando viene la tempestad, cuando viene el fuerte viento a azotar tu vida, hermano, tú te mantienes. Y es ahí donde dicen: ¿y por qué este problema no la botó? ¿Y por qué esta dificultad no la alejó del camino del Señor? ¿Por qué es que ella o él se ha mantenido en el camino? Hermano, porque ese hermanito ha aprendido a ir a la intimidad, donde sus raíces crecen cada vez más, donde sus raíces se profundizan. Y sí crece superficialmente, pero también sus raíces se van haciendo cada vez más fuertes. Y cuando viene ese azote tan fuerte, se mantiene. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos, que crezcamos como el cedro y que florezcamos como la palmera, porque ellos, miren la palmera, 300 metros profundiza la raíz. Y dice que el cedro también profundiza sus raíces para buscar humedad y poder mantenerse vivo. Que nuestras raíces, hermanos, sean más profundas que nuestra altura espiritual, hermano. Número 3 que quiero mencionarte con respecto a esto, que debemos florecer. Y alguien puede decir: ¿pero cómo vamos a florecer? ¿O qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, la flor, hermano, como le decía al principio, que le daba las características de la palmera, la flor es evidencia que va a haber un fruto. Cuando nosotros florecemos, es evidencia que va a haber un fruto. Es imposible que aparezca el fruto sin una flor antes. Hermano, la flor, lo que significa, y contextualmente en este texto lo que dice, hermano, que la flor es el fruto. Tú y yo debemos de dar fruto, hermano. El cristiano debe de dar fruto, fruto de arrepentimiento, fruto que verdaderamente nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y que nuestra vida pasada ya no es la misma. Que los demás, hermanos, puedan ver en nosotros una evidencia que hemos cambiado, que somos diferentes, que ya no nos comportamos, ni hablamos, ni hacemos lo que antes hacíamos. Pero es lamentable que siendo cristianos muchas veces no damos fruto de arrepentimiento en nuestra vida. Es lamentable, hermano, que muchas veces como hijos de Dios nosotros no nos identificamos como hijos de Dios, hermano. Y no estoy hablando exteriormente solamente, sino, hermano, muchas veces en nuestra manera de actuar, muchas veces en nuestra manera de ser, hermano, no nos identificamos como hijos de Dios. Y el Señor dice que nosotros los justos vamos a florecer, vamos a dar fruto. En Gálatas 5, 22 y 23 dice que hay un solo fruto, y es el fruto del Espíritu Santo con varias características. Debemos de tener amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Todas esas son características del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero muchas veces como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, carecemos, hermano, de esas características en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos dando fruto, porque no estamos dando evidencia, hermano, de que nosotros hemos sido cambiados por el Señor. Y el Señor nos manda a decir que debemos de florecer como la palmera.
¿Sabe qué, hermano? Le decía al principio que la palmera todo el tiempo da fruto. La palmera no tiene una estación en sí para dar fruto. No, hermano, la palmera da fruto en el invierno, en el verano, en el otoño, en la primavera, en todo tiempo la palmera da fruto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que como hijos de Dios en todo tiempo debemos de dar fruto. Ay, no, hermana, pero es que en este momento yo me siento mal, yo me siento deprimida, yo me siento que no puedo más. Hermano, da fruto. Bendice al otro, dale palabra de ánimo y de fuerza al otro, sigue sirviendo, porque lamentablemente hoy, hermano, tenemos cristianos que cuando viene el problema, la dificultad, queremos renunciar a los privilegios, y es que hoy no, yo no puedo, es que yo hoy no quiero, porque me siento mal, porque me siento de esta manera, da fruto, hermano, da fruto en todo tiempo. La palmera da fruto en todo el tiempo. En el tiempo del frío da fruto, en el tiempo de calor da fruto. Y el Señor nos manda a ser como palmeras. Y quiere decir que entonces el Señor me puede decir a alguien, no le importa que nosotros muchas veces nos sintamos mal y que, hermano, tú ocúpate del Señor. Y yo te aseguro y te puedo decir con toda propiedad que el Señor se va a ocupar de lo tuyo. Sigue adelante, da fruto, hermano, para el reino del Señor. Quiero mencionarte la cuarta cosa. La cuarta cosa que podemos aprender de la palmera y del cedro es que tú y yo somos fuertes. Quizás alguien no lo creyó por ahí. Somos fuertes, hermano. Yo no sé, hermano, si tú en algún momento de tu vida o quizás en este momento puedes estar diciendo, no, yo no soy fuerte. ¿Sabe? Yo le quiero testificar algo. Yo siempre, hermano, y recuerdo que cuando mi papá falleció, hermano, yo di este testimonio en la iglesia, hermano. Yo siempre me he considerado una persona bastante débil en muchas áreas. Siempre me he considerado una persona que carezco de fuerza, carezco de fuerza para desempeñar ciertas cosas o ciertas cosas que se me demandan, o de repente soportar ciertas cosas. Y bueno, y me pasó esto, lo de mi papá, y yo daba ese testimonio hace 12 años atrás, hermano, y el Señor me ministraba con esto. Y precisamente en esos momentos yo pude comprobar el poder de Dios. Yo pude comprobar, hermano, que no es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos como cedro, que crezcamos como cedro. Y el significado de la palabra cedro es fuerte. La palabra de Dios dice que tú y yo somos fuertes, hermano. De hecho, lo dice en 2 Corintios, el capítulo 2, el verso 9:12, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, es el poder de Dios, es la fuerza de Dios. Él nos compara como un cedro, y un cedro es fuerte. Tú y yo somos fuertes. Recibe esa palabra. Si es que no somos fuertes quizás en nuestras propias fuerzas, jamás lo vamos a hacer. Somos fuertes en Él. Todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza, hermano. Es Él el que nos da la fuerza. Y quiero decirte en esta noche: resiste, porque tú eres fuerte. Sigue adelante a pesar de los ataques, porque tú eres fuerte. No creas lo que el enemigo te dice, que no vas a poder. Tú eres fuerte. El Señor lo dice en su palabra, que tú eres como cedro, y el cedro es fuerte. Sigue adelante, no desistas. Por el contrario, resiste. Por el contrario, sigue adelante, porque tú eres fuerte. El enemigo te dice: no puedes, eres débil, jamás vas a lograr hacer esto, jamás vas a poder salir adelante. Pero el Señor te dice: tú eres fuerte, tú eres cedro, y el cedro es fuerte. Resiste, hermano, a pesar de cualquier ataque y de cualquier lucha que puedas estar enfrentando en este momento. Sigue adelante. Y la última, hermano, que quiero compartirte en esta noche: sé ese instrumento que el Rey de Reyes quiere usar. Si la palabra del Señor dice que nosotros vamos a crecer como el cedro, y una de las características del cedro, hermano, es que es usado, escucha esto, es usado para construir las casas y las moradas de los reyes. Yo no sé si tú me estás entendiendo, hermano. ¿Qué te quiere decir el Señor con esto? Que sea su instrumento. Es el instrumento, el cedro es el instrumento que usan para construir la casa de un rey. Es el instrumento que un rey puede usar para construir muchas cosas.
Iglesia, hermano, tú y yo somos cedros. Somos ese instrumento que el Rey de Reyes quiere usar, hermano, para bendecir la vida de otros, para bendecir la vida de los que te escuchan, de los que te ven. Tú eres ese instrumento que el Señor quiere usar. En esta noche Él te dice, tú eres ese instrumento. Es cierto, yo voy a usar a los que estén dispuestos, y quizás hay gente que no pueda estar dispuesto, pero tú eres cedro. Tú eres cedro y yo quiero usarte como instrumento para su gloria y para su honra. Él quiere usarte como ese instrumento, hermano. Amada iglesia, tú eres cedro. Es importante, hermano, que tú y yo sepamos esto, porque muchas veces podemos leer la palabra del Señor y decir, bueno, el justo florece como la palmera y crece como cedro en el Líbano. Hermano, pero no entendemos por qué el Señor muchas veces nos compara con estos árboles. Muchas veces nuestro entendimiento y nuestro conocimiento no va más allá, hermano, de lo que el Señor nos está diciendo con esta palabra. Y el Señor nos está comparando con estos árboles que tienen unas características tan especiales y esenciales que tú y yo tenemos, porque nos está comparando, porque está diciendo que el justo es como la palmera y como el cedro. Está diciendo que tú y yo somos así, hermano, tenemos estas características, tómalas, recíbelas. Eso es lo que el Señor quiere que entiendas en esta noche y que recibas esta palabra. Que todo esto, hermano, es lo que tú posees, es lo que yo tengo, es lo que tú tienes, hermano. Y que el Señor quiere usar esto en tu vida. Que Dios quiere usarte como instrumento para su gloria y su honra. En el verso 13 dice, plantados en la casa de Jehová. ¿Dónde vas a crecer? ¿Dónde vas a florecer? Es en la casa de Jehová. ¿Qué me dice esto, hermano? Que tú y yo debemos de plantarnos en la casa de Jehová. No te muevas, hermano. Es en la casa de Jehová donde el Señor te va a instruir, donde el Señor te va a ayudar, hermano. Donde el Señor, hermano, va a usar los nutrientes que Él tiene para que tú y yo podamos crecer y florecer como la palmera y como el cedro, hermano. Es en la casa de Jehová. Y dice la palabra de Dios, en los atrios de nuestro Dios, ahí van a florecer. Ahí en la casa del Señor, todo empieza en la casa. Todo empieza desde adentro para que pueda exteriorizarse, hermano. Todo empieza en la casa. Y en el verso 14 dice, aún en la vejez fructificarán. Aún, hermano, pasa el tiempo, tú vas a estar dando frutos. Aún pasa el tiempo, tú seguirás siendo ese instrumento de bendición para el Señor. Y el 15 dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Mira para qué te va a hacer el Señor florecer. Para anunciar que Jehová es fortaleza, es recto. Es mi fortaleza y es recto. En pocas palabras, va a ser para glorificar su nombre y no glorificar el nombre de nadie, de ninguna iglesia ni de ningún hombre. Va a ser, hermano, para glorificar su poderoso nombre. Y el verso sigue diciendo, el verso final, y que en Él no hay injusticia. En Él no hay injusticia, hermano. Él nos va a hacer florecer, Él nos va a plantar en su casa, Él nos va a hacer crecer, Él nos va a hacer florecer en su casa, hermano, para poder anunciar su poder, para poder anunciar su gloria, hermano. Para eso el Señor quiere que nosotros florezcamos como la palmera y crezcamos como cedros en el Líbano. Hermano, recibe esta palabra. Porque muchas veces nos sentimos, hermano, que no podemos. Muchas veces nos sentimos que no somos nada delante de nadie. Muchas veces nos sentimos, hermano, que no somos nada, que Dios no nos puede usar. Pero aquí la palabra del Señor dice que el justo es como la palmera y como el cedro. Y esta es parte, estas características que yo te he mencionado solamente son una parte de las muchas características que estos árboles tienen, hermano. Las características que realmente a mí me han ministrado en esta noche, en este día, hermano, son características que el Señor dice que tú y yo poseemos. ¿Por qué? Porque somos justos, porque hemos sido justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche, hermano, recibe esta palabra y sigue adelante. No desistas, sigue adelante. Vamos a terminar con una oración. Quiero bendecirte con una oración, hermano, en el nombre del Señor. Y quiero darte las gracias por estar ahí conectado, por haber
permanecido conectado y recibir la palabra del Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Esto es lo que el Señor tenía para nosotros en esta noche. Y vamos a hacer una oración para bendecir tu vida. Padre, te bendigo y te doy las gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Dios mío, por recordarnos por medio de tu palabra, Señor, lo que somos para ti, lo que tú significas, o lo que nos hace significar en tu vida, Señor, en tu ser, lo que nosotros somos. Padre, gracias. Gracias, Dios mío, porque muchas veces ignoramos, Dios, todo lo que tenemos, Padre. Ignoramos, oh Dios, que nosotros como justos somos diferentes y tenemos características que quizás otros no van a tener, oh Señor, porque solamente los justos, oh Dios, han sido portadores, son portadores de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Y por medio de tu Espíritu Santo es que nosotros, oh Dios, recibimos todo esto. Gracias. Gracias, Señor, porque hemos sido justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cordero de Dios, gracias. Bendigo, Señor, a todos mis hermanos, oh Dios, que están conectados, a todos los que se conectaron en esta noche y recibieron esta palabra. Ministrales, Señor, ayúdeles y dales la fuerza para que sigan adelante. Bendice sus vidas y su familia, Señor. Bendice sus trabajos y todo su entorno, Padre, bendícelos. Por favor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Dios, llegue y los visite. Que tu Espíritu Santo llegue y fortalezca la vida de cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, levante aquel que se encuentra, Dios, debilitado, sin fuerza. Que tu Espíritu Santo, Señor, sane los corazones, Dios mío, de aquellos que se sienten lastimados, dañados, oh Señor. Que tu Espíritu Santo restaure la vida de aquel que se siente destruido en esta hora. Que tu Espíritu Santo sane, Señor, aquel, oh Dios, que en este momento siente, oh Dios, una enfermedad quizás física y emocional. Padre, también te pido que lo bendigas, te pido que libertes la vida de aquel que en este momento se siente, Dios, oprimido por las situaciones, las circunstancias que le rodean. Padre Santo, bendice, Dios, a todo aquel que me escucha, a todo aquel que me está viendo, Señor, y que en este momento está atravesando una dificultad. Bendícele, ayúdale, Padre, fortalece su vida. Dios mío, que esta palabra la reciba y la tome para su vida, que eso, Dios, como palmera plantada, Señor, en tus atrios, que es como un cedro, Señor, que tú has plantado, Dios mío, en tu casa, Padre Santo, que tú lo has hecho fuerte, que tú, Dios mío, has puesto, Dios, en ellos, oh Dios, estas características que nos hablas en tu palabra, Señor amado, que recibamos esta palabra y que seamos hacedores de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Dios mío, en nuestra vida. Muchas gracias. Te bendigo, Señor, y te doy a ti, solamente a ti, la gloria y la honra, Padre. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Gracias por todos los hermanos que se conectaron en esta noche y recibieron la palabra del Señor. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y pueda ministrarle, hermano, en momentos de dificultad, en momentos, hermanos, que necesitamos recordar esta palabra, que el Espíritu Santo mismo nos recuerde esta palabra. Y si en este momento usted, hermanos, atravesando esas dificultades, esas fuertes tempestades, esos fuertes vientos, recuerde, hermano, que usted es como palmera y que cualquiera que sea el terreno o la dificultad, usted va a permanecer firme, porque el Señor es su fortaleza. Así que le bendigo. Gracias a todos los hermanos que estuvieron también conectados. Le bendecimos, hermanos, y muchas gracias. Que el Señor Todopoderoso siga obrando en sus vidas y los siga fortaleciendo para seguir adelante. Solamente, hermanos, que pasemos una feliz noche. Si usted no ha cenado aún, que tenga buen provecho. Que el Señor nos bendiga a todos.